¿Cuántos títulos, no? No, yo creo que no te caben en tu casa. Bueno, lo importante no son los trofeos, sino es lo que tú vas dejando a lo largo de estos años. ¿Por qué entrenar desgasta tanto mentalmente? A mí me ha desgastado mucho, ¿no? Siempre estás pendiente de todo y sobre todo intentando ayudar a los jugadores. Era muy importante jugar bien, porque si juegas bien, tarde o temprano te van a llegar los resultados. ¿Crees que el hecho de confiar durante tanto tiempo en un mismo proyecto influye en la consecución de esos resultados? ¿Cómo se levanta un vestuario en esas condiciones? Consolidamos el equipo, empezamos a trabajar, se empezaron a ver resultados y volví a construir un bloque. Es un hockey mucho más físico. Creo que en este sentido estamos perdiendo un poco la esencia de ¿Dónde está de la esa técnica. línea entre la dedicación y la obsesión? Cuando lo dejé tuve la sensación de que estaba al límite. ¿Cómo es entrenar a Sergi, a tu hijo? Dentro de todo es el principal motivo por lo que lo dejé. Compañeros de Why Not Project. Bienvenidos al segundo episodio. Hoy es un día especial porque personalmente hace ya mucho tiempo que no hago una entrevista. ¿Y qué es Why Not Project, Sebas? Ya lo explicamos en la primera entrevista. Why Not Project es un podcast, es un proyecto donde tratamos de aprender todos los días y donde mostramos el conocimiento del deporte en todos sus ámbitos junto a los mejores profesionales. Y en la entrevista de hoy, Sebas, creo que es muy importante que la presentes tú. Sí, porque qué pedazo de profesional ha venido hoy. Joder. Hoy ha venido uno de los históricos del hockey, tanto como entrenador como jugador. Vamos a repasar su palmarés. De Belloc d'Urgell, 6 Copas de Europa con el Igualada, 5 Ligas Españolas con el Igualada, 2 Copas del Rey, una Supercopa de España, 5 Supercopas de Europa y 15 veces internacional con España. Y después, como entrenador, una Copa del Rey con el Reus y el gran capitán de las 5 CERS del Lleida y Establava. Albert Folguera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues encantado de estar aquí. ¿Cuántos títulos, no? No, yo creo que no te caben en tu casa. No tienes una vitrina tan grande. No, la verdad es que me faltan muchos en casa, pero bueno, lo importante no son los trofeos, sino es lo que tú vas dejando a lo largo de estos años. Y puedo decirlo con humildad y a la vez con orgullo, que pienso que de lo que estoy más contento y más orgulloso, sin duda, es de todo el bagaje personal que he dejado, de gente, de amigos, de conocidos, y en este sentido me siento muy satisfecho. Sí, porque al final un deporte como el hockey, que no tiene tanta repercusión mediática como el fútbol, pues esa trayectoria que deja a uno, las personas que compartes, los amigos, cómo te recuerdan, es lo más importante. Bueno, te queríamos preguntar un poco cuál es la diferencia entre los títulos de entrenador y los títulos de jugador y cuál es la clave. Bueno, la diferencia es que como entrenador se sufre mucho, se disfruta poco, pero tú sabes que interiormente el trabajo está ahí. Pero evidentemente como jugador lo vives en primera persona, participas, estás en pista, te sientes un actor, digamos, en toda regla, ¿no? Pero son diferentes. A mí, si me preguntas qué me gustaría revivir, te diría que volver a jugar. Porque lo que se siente en una pista no es lo mismo que lo que se siente en un banquillo, ¿no? Pero dicho esto, es verdad que como entrenador gané menos, pero también llegué a muchísimas finales que por pequeños detalles pues no han engrandecido más mi historial, ¿no? Pero que también me siento orgulloso de haber llegado tan lejos, porque seguramente también me tocó competir con equipos con mucho más potencial que el nuestro, y en cambio siempre plantamos cara, y de esto también me siento orgulloso. Pero ya te digo, pienso que son dos facetas diferentes, pero que
que son muy bonitas las dos. Sí, ¿no? O sea, de un lado el jugador pues quizá puede desconectar después de un partido. El entrenador, al menos yo considero que debe estar las 24 horas del día pensando en sus jugadores, en su equipo. ¿Por qué entrenar desgasta tanto mentalmente? Tú lo has dicho, tú lo has dicho y te doy toda la razón, ¿no? Cuando termina un partido, ganes, pierdas o empates, o ganes un título, ya estás pensando en el siguiente. No sabes por qué estás pensando en el siguiente. Cuando eres jugador, terminas, ganas, piensas en cómo celebrarlo, qué vas a hacer, que no te mareen, y si pierdes, dices, bueno, me voy para casa o me voy con mi familia, con mis amigos, olvido y al siguiente entreno a ver qué me plantea el entrenador. Y entonces, esto sí que a mí me ha desgastado mucho, ¿no? Siempre estás pendiente de todo y sobre todo intentando ayudar a los jugadores. Y en este sentido, no lo he disfrutado como jugador. Y entonces es esto, un entrenador siempre se va a casa con 10 problemas. Un jugador se va a casa con su problema y al entrenador que le den, con todo el respeto, ¿eh? Sí, porque al final pues un entrenador tiene que estar pensando, y una de las cosas que piensa el entrenador es jugar bien, ¿no? ¿Cuánto de importante es jugar bien en contra del resultado? Para mí era muy importante. Era muy importante jugar bien, porque si juegas bien, tarde o temprano te van a llegar los resultados. Si juegas mal, un día puedes ganar, puedes empatar, puedes sacar adelante un partido que dices, hoy no hemos merecido ganar o empatar, y lo has hecho, pero tú sabes que aquello no te ayuda, no te ayuda. Por lo tanto, para mí, lo más importante siempre era plantear los partidos para ganarlos. Y sobre todo jugarlos intentando llegar a portería, teniendo ocasiones, y sobre todo que los jugadores vieran que lo que estaban haciendo tenía un sentido y estábamos allí. O sea, no ganábamos de churro. Sí, de churro, o porque mira, bien, estoy de suerte, sino porque detrás había un trabajo. Y esto para mí era importante porque les motivaba al siguiente entrenar o al siguiente partido plantearlo con esta ambición. Bueno, al final lo importante que es creer en el proyecto, que más adelante lo trataremos porque tú has estado muchos años en el mismo proyecto y has podido lograr cosas grandes. De hecho, las veces que has ganado más cosas has sido en el Igualada como jugador, ¿no? y como entrenador en el Lleida Iztaldava, ¿no? Entonces, ¿crees que el hecho de confiar durante tanto tiempo en un mismo proyecto influye en la consecución de esos resultados? Sí, sin duda te da mucha estabilidad y mucha tranquilidad. Es cierto que a lo largo de estos 14 años en Lleida, pues los equipos como mucho me duraban 2 años, ¿no? Porque o te fichaban jugadores, o se iban, o con alguno no contabas con él, o no te había salido bien, pero sí que es verdad que la estabilidad que tenía a nivel institucional, con el presidente, con el club, la tranquilidad que me daban para trabajar, hacía que con la base que teníamos, con pequeños retoques, pudiésemos continuar el proyecto. Y esto sin duda es muy importante. Saber que la mayoría de jugadores van a continuar, que se te van 3 de buenos, pero que si tienes la base hecha, es más fácil que te vengan jugadores. De hecho, creo que el otro día Edu Amat lo dijo en una entrevista, que era mi segundo, preparador físico segundo, que decía pues que como tenemos una estructura sólida, ya es más fácil que los jugadores vengan a Lleida, ¿no? Por lo tanto, la estabilidad es muy importante. Muy bien, y ahora que has hablado de Lleida, que has sacado el tema, bueno, lo hemos sacado un poco entre todos, Edu Amat, que es mi entrenador, una de las cosas que siempre nos dice cuando pues tenemos una mala racha es que hubo una temporada, corrígeme si no estoy adecuado, que es la temporada del Mundial, que empezasteis muy mal, que hicisteis 0 puntos en 5 partidos, creo que fue. ¿Cómo es la dinámica de un jugador y de un entrenador el volver a ir a entrenar? Encima hubo un parón muy grande porque se tuvo que ir al Mundial. ¿Cómo se levanta un vestuario en esas condiciones? Pues mira, esto lo tengo muy presente y lo hice de forma muy práctica. Primero hablé con gente que quería que me dijesen cosas.
Cuando digo que me dijesen cosas, aunque no me gustasen, pero que me ayudasen. Hablé con diferentes personas, coach, psicólogos, incluso mi hermano, para que me diesen su punto de vista de cómo enfocar la situación. Y llegamos a la conclusión de que el parón por el Mundial tenía que ser un empezar de cero. Y después de muchos años, empezamos de cero. Desde la defensa, desde la base, desde ejercicios muy primarios, pero muy básicos, y que con el tiempo los vas perdiendo de vista, y construir el equipo desde la defensa, desde cero. Consolidamos el equipo, empezamos a trabajar, se empezaron a ver resultados y volví a construir un bloque. No era tan vistoso quizás, pero era mucho más efectivo, más trabajador y sobre todo más sólido. Y esta vez lo hicimos así. Y la verdad es que estoy contento porque volví a los orígenes. Porque a veces los pierdes de vista y empieza la temporada y no empiezas por el ABC, sino que empiezas por el F, G, H, I, ¿sabes? Sí. Y entonces dices, bueno, esto ya lo tenemos asumido, está consolidado, y a veces es bueno volver a empezar, volver a tirar para atrás, y esta vez lo hicimos así. Claro, al final a nosotros, por ejemplo, nos está pasando que ya es el tercer año de Edu y hay cosas que llevamos ya, jugadores que llevamos 3 años, y hay cosas que están consolidadas, y a veces cuando hay proyectos tan largos y ha habido tantos cambios de jugadores, a lo mejor se tiene que volver a empezar desde cero. No sé qué opinas tú, Biel. No, totalmente. Y pues dar 2 pasos atrás para dar 4 hacia adelante. Bueno, ahora te queríamos preguntar sobre un tema de cómo vives tú en el banquillo los partidos. Si desde una parte más de la emoción o desde una parte más de la calma. Por ejemplo, tenemos entrenadores como Ancelotti, que son el prototipo de calmado, o Jürgen Klopp, que parece una vaya presión. Yo soy partidario de estar más calmado, porque de esta forma observes mucho mejor el partido y lo que pasa dentro del campo. ¿Qué opinas tú? Bueno, como jugador era un jugador muy caliente, muy temperamental, pero con el tiempo me fui relajando, ¿no? Pienso como entrenador también soy igual, pero intento siempre estar frío. Sí que a veces me he podido calentar o he podido protestar en exceso, pero a veces también son protestas queridas, o sea, buscadas. ¿Por qué? Porque si no mueves algo, ves que los árbitros hay un momento tal, y a veces hay que sacrificar una amarilla o una advertencia para poner a todo el mundo en sus sitios, ¿no? A mí me gustaba más estar frío, porque intentaba analizar más lo que pasaba en el partido. Y luego, cuando veía el partido, pensaba, ha pasado esto, lo otro en la grada, y no me he enterado. Creo que es bueno porque quería decir que había estado muy concentrado. Pero sí que es verdad que a veces podía ser un poco caliente. Pero sí que es verdad que había árbitros que me decían que yo protestaba mucho, pero recuerdo que en 14 años me han sacado 3 tarjetas amarillas. Por lo tanto, tampoco te pasabas. Lo vamos a contextualizar, ¿no? Sí que es verdad que hablaba mucho, me decían, oye, a ver, la última, ¿eh? Y le decía, no te preocupes, no te protesto más. Pero, por favor, pitar como tal, o lo que sea. O sea, es verdad que hay veces que te tienes que hacer oír para que te tengan presente. Bueno, lo típico de el capitán o el entrenador ha hecho una amarilla que parece más una amarilla táctica para poner orden que no, pues porque en verdad esté protestando una cosa que él cree que tenga. ¿Crees, Albert, que esa sobreexcitación a veces de algunos jugadores o de algunos entrenadores que se ven mucho es más peligrosa que una falta de intensidad? ¿Cómo lo ves? A mí no me gusta. A mí no me gusta porque cuando tú llevas a un jugador muy al límite, Mourinho lleva a jugadores al límite que llegaron a hacer cosas impensables y cosas que dices, ¿cómo puede ser que este jugador haya actuado de esta forma? A mí no me gusta porque después los jugadores dejan de ser ellos y van como dirigidos, ¿no? Entonces pienso que la motivación primero es individual, es intrínseca, es muy personal, pero luego no los tienes que llevar más allá
de sus posibilidades, porque si no pueden llegar a perder el control. Y a mí no me gusta. A mí me gusta tenerlos dentro de lo posible controlados, porque si no la cosa se puede salir de madre. Muy bien. Yo te quería preguntar sobre la diferencia, porque tú al final has pasado generaciones y generaciones en el hockey, has marcado época, pero has podido vivir los dos tipos de hockey, tanto el hockey moderno como el hockey antiguo, y para ir iniciando este tema que es el hockey, ¿qué diferencias encontramos o encuentras tú personalmente, sobre todo pues en la etapa de jugador o entrenador, los diferentes hockeys que ha habido? Si tú ves un vídeo de hace 30 años cuando yo jugaba, ahora es diferente. Yo creo que había gente muy técnica, había mucho nivel entonces y se pegaba mucho. Había un arbitraje en Europa, te pegaban muchísimo, no diré violento, pero era diferente. Ahora con dos arbitrajes yo creo que los jugadores o los árbitros pidan de otra forma, no hay tanto contacto, sí que hay contacto, pero no hay tanta violencia, tanto juego subterráneo como había en mi época, ¿no? Es un hockey mucho más físico, creo que en este sentido estamos perdiendo un poco la esencia de la técnica, porque si os fijáis todos los deportes, fútbol, básquet, hockey, balonmano, cada vez jugadores más físicos, más contacto, no digo violencia, pero más contacto. ¿Qué pasa? Más fuertes. ¿Qué pasa? Que todo esto se está igualando por la parte de la física y en cambio, para mí, se está perdiendo por la parte de la técnica. Tú te llegas a un partido y resulta pues que tienes estás 6 veces con uno contra el portero y no marcas ningún gol, 0 o 1, cuando antes se marcaban muchos más goles. No, porque para mí el físico se está imponiendo. Entonces, está bien que a nivel físico se evolucione, pero estamos perdiendo de vista un poco todo el tema también técnico, táctico. Y entonces también yo creo que es debido porque el reglamento te permite coger más, agarrar más contacto, y te hablo de fútbol, de hockey, de balonmano y de básquet. Tú ves un partido de básquet, las manos van, contactos, cuesta mucho ver acciones de 2 contra 2 claras, porque hay cambios continuamente. No sé, en ese sentido estamos perdiendo ciertas cosas. Vale. Y el hecho de que los jugadores mejoren a nivel físico o se vea un juego más físico, ¿no crees que favorece más a que se vean acciones más rápidas, que eso implica que el jugador tenga que pensar mucho más rápido, que eso al final son cosas que quizá ayudarían a mejorar el rendimiento de los jugadores? ¿Cómo lo ves en este aspecto? Sí, evidentemente, vas a un ritmo más alto, más contacto, más físico, pero a mí me falta la táctica individual, me falta la pausa, me falta el ver en qué momento colgarla, en qué momento pasar un bloqueo, en qué momento hacer un bloqueo y continuación, en qué momento... O sea, vamos para mí, tan físicos, tan rápidos, que nos falta levantar la cabeza y analizar un poco más lo que pasa. O sea, ¿tú crees que los jugadores del futuro con esta imposición física van a ser los que están tocados por una varita y los que van a ser superiores a los demás van a ser los que sean capaces de ver esa continuación, ese pase, que en un hockey donde el aspecto físico se ha igualado completamente? Sí, yo creo que el jugador diferencial va a ser este. El que es capaz de jugar al mismo ritmo que los otros, pero aparte ver más cosas, o decidir mejor, o asistir mejor. Siempre y cuando esté físicamente como los otros. Evidentemente, tiene que estar igual. Entonces, tengo la sensación de que hemos perdido la parte técnica en los entrenos. Que vamos directamente parte física, transferencia, con la parte táctica. Y entonces a mí me falta, o sea, como las pretemporadas de antes, ¿no? Mucha técnica, tal, no sé qué,
uno contra uno, 2x1, 2x2, o sea, y ir evolucionando más en este sentido, ¿no? O progresando más en este sentido. No digo que no lo hagan, seguramente hay gente que lo hace, pero yo puedo hablar de los últimos años míos y tenías el tiempo que tenías para entrenar, todo el entrenamiento iba de acuerdo con el preparado físico y a partir de ahí poco espacio había para la técnica individual o la táctica individual. O sea, si estamos trabajando menos técnica y se está perdiendo esta faceta del hockey, ¿estamos perdiendo el espectáculo también? Bueno, yo veo que hay gente que el espectáculo lo sigue viendo, porque ven un hockey más rápido, más físico. Yo te digo, por ejemplo, cualquier jugador chuta mucho más fuerte de lo que chutábamos nosotros en nuestra época. Y en nuestra época había jugadores que te digo yo que la rompían, ¿eh? Algunos para mí todavía siguen chutando más fuerte que los mejores, pero sí que es verdad que hoy en día muchos la media ha subido, chutan más fuerte hoy en día, ¿vale? Pero sí que es verdad que a mí me falta estas cosas, ¿no? El jugar rápido, pero con técnica. Claro, el espectáculo visto, por ejemplo, ahora hay menos ganchos, hay menos levanta y pica porque se está perdiendo esta faceta técnica. Por lo tanto, nos has dicho antes que pues trabajarías a lo mejor en las pretemporadas más técnica, más conos, más tal, pero a nivel de reglamento, ¿qué harías tú para que haya más espectáculo? ¿Cómo podemos volver a ese hockey más técnico? Y Es jodido. claro, sí, esta pregunta es jodida porque ¿qué haría? ¿Qué haría? Hemos pasado de un hockey que no se podía tocar a un hockey que se te puede colgar un tío por la cintura en un bloque de continuación, los árbitros no pitan, dentro del área parece que todo valga. Bueno, dentro del área, yo que soy interior, parece que nos querramos mucho, Sí, vivimos abrazados. Exacto, pero cuando tú vas a rematar, te cogen del brazo, te están cogiendo del brazo. O del stick. O del stick. Por lo tanto, es penalti. Y esto han dejado de verlo o de querer verlo. Y esto sigue ahí. Sí, sí. Es igual que los golpes de stick. Siguen habiendo golpes de stick por encima de la rodilla. Y antes eran tarjeta y ahora siguen siendo, pero no se pitan. Entonces, para mí hay que aplicar el reglamento como es. Y cuando uno entra en el área con 1 contra 1 y le cogen del brazo, es penalti. Y cuando uno va a rematar a poste largo y lo tienen abrazado, es penalti. O sea, hay que intentar proteger un poco más al jugador con balón y también un poco al jugador sin balón. Me parece bien que haya más contacto, pero lo que es falta es falta. Y esto no ha desaparecido. Sí, sí. Bueno, al final el hockey pues está evolucionando, como todos sabemos, y son medidas que podríamos estar todo el podcast hablando sobre eso. Vámonos a otro terreno también un poco pantanoso, que es el tema de Portugal contra España, la Hockey Liga contra el Campeonato Placar, que estamos viendo una gran diferencia a niveles de presupuestos, también muchos jugadores están yendo ahí, hay muchas plazas ahora en la Hockey Liga, pero te queríamos preguntar sobre si el dinero, o sea, que Portugal se está invirtiendo mucho en jugadores, está como ocultando a la creatividad táctica. ¿Por qué? Vimos una entrevista que hablaba sobre esto, que era que los entrenadores españoles tienen que pues elaborar más modelos de juego o elaborar más tácticas porque el dinero se va para Portugal y los mejores jugadores se van para Portugal para poder competir contra los equipos portugueses. ¿Qué opinas sobre este tema? A mí, si me preguntas, evidentemente en Portugal están muchos de los mejores jugadores del mundo. Pero a mí me cuesta ver hockey portugués. ¿Por qué? Porque sé lo que voy a ver. O sea, transiciones y transiciones y transiciones y correr y correr y correr. Jugadores con la bola enganchada al stick varios segundos, pista a pista, coast to coast. Pero me falta más táctica. Me falta algo más. Entonces, para mí es un hockey que ahí sí que voy a defender a los entrenadores españoles y catalanes. ¿Por qué? Porque pienso que nos lo curramos un poco más. No digo que no trabajen, porque ellos son profesionales, entrenan dos veces al día, muchos días, 2 veces, ¿vale? Todos los días, vídeos,
análisis, muchos entrenadores, preparadores físicos, o sea, lo tienen todo, pero a nivel táctico a mí me faltan cosas. Y lo digo abiertamente. O sea, por lo tanto, creo que aquí nos estamos reinventando año tras año. Y de hecho, cuando competimos con ellos, todos los presupuestos plantamos cara. Sin ir más lejos, este fin de semana el Igualada ha llegado a los penaltis con todo un Porto en Barcelos, en la Continental, ¿no? Igualada es un equipo muy físico, bien trabajado, pero ha plantado cara, se ha tenido que ir a los penaltis. Y delante tenía todo un Porto. Por lo tanto, no estamos tan mal a nivel táctico, desde mi punto de vista. No estamos tan mal o estamos mejor porque estamos compitiendo contra ellos. De hecho, estamos quizás mejor, exacto, porque estamos compitiendo con menos recursos, con menos presupuesto, con menos entrenamiento y no siendo profesionales como son ellos. Vale. Y a ver, ya, o sea, sin comparar, más a nivel general, el hockey no es un deporte que tenga la repercusión que tienen otros deportes como el fútbol, el básquet u otros. De la misma manera, pues no se tienen los mismos recursos. Entonces tú compaginaste el ser entrenador con la docencia. Y hemos visto que has dicho alguna vez que no llegabas a todo, ¿no? Que era muchísimo trabajo. Entonces queríamos hablar sobre esto y te queríamos preguntar en qué momento te diste cuenta de que no era bueno. Bueno, pues cuando lo dejé. De hecho, ya llevaba 2 años intentando dejarlo, lo que pasa pues que como el club conmigo se había portado bien y con el presidente, con Enric Duc, siempre habíamos dicho, llegamos los dos, nos iremos los dos, pero claro, yo me ganaba la vida con la docencia. El hockey a mí no me daba para comer. Y que ha sido siempre ha sido mi ilusión, ¿no? Poderme dedicar plenamente al hockey, solo haciendo hockey, y con alguien que confías en ti, ¿no? Llegó un momento que no podía ser. O sea, terminaba del cole, me iba a entrenar, no pasaba ni por casa. Los días que no entrenaba me los pasaba encerrado en el despacho, analizando, viendo, preparando. No tenía vida. O sea, mi vida era esto, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes 40 años, 40 y pocos, vas tirando y vas aguantando, pero llega un momento que se te van terminando las pilas, se te van agotando las pilas. Y luego vi que me costaba mucho, que estaba agotado y que pensaba que podía tener algún problema, ¿no? Y ahí dije, bueno, o freno, o paro, o voy a explotar. Y entonces fue cuando decidí dejarlo. ¿Qué es lo que priorizaste en ese momento? Bueno, la familia porque mi hijo Sergi, que estaba en Lleida, pues se fue a jugar a Calafell. Gerard mis hijos ya están viviendo fuera de casa, y entonces estaba mi mujer y yo, y claro, mi mujer dijo, bueno, si yo sigo entrenando es que me voy a quedar solo, y entonces digo, voy a dedicar tiempo a mis hijos, a mi mujer, a la familia, y hacer un poco de padre, que no es que no lo haya hecho, sino que priorizaba siempre, mi familia iba después de lo mío, ¿no? Y entonces yo jugaba como jugador, como entrenador, todo giraba en torno a mí. Y entonces digo, bueno, tiene que empezar a girar en torno a los demás. Y esto fue lo que me decidió. Bueno, hiciste un cambio de mentalidad que al final es una lección de vida para todos. A veces hay que saber frenar las cosas porque te das cuenta cuando estás en un extremo, pero no quiere decir que no puedas volver a disfrutar de lo que más te gusta. Incluso pasa muchas veces, ¿no?, que te enteras de que, o sea, observas, te pones a observar con lo que haces y ves que no tienes tiempo libre, que no puedes dedicarle tiempo a la familia, que estás tan metido que dejas de priorizar lo que realmente es importante, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, ¿dónde está esa línea entre la dedicación y la obsesión? Es una línea muy fina. Yo creo que no estaba obsesionado, pero me daba cuenta de que no estaba disfrutando. Sí que disfrutas entrenando, sí que te llena, pero que el precio que pagaba era demasiado alto ya. Ya había vivido, ya había entrenado, y me gustaba, ¿no? De hecho, cada vez me estaba rodeando
de un buen preparador físico, un buen segundo entrenador. Cada vez ellos me ayudaban más y les daba más trabajo a ellos. O sea, cada vez me ayudaban más. Yo prácticamente hacía la parte de dirigir al equipo, pero me gustaba ver los partidos, analizarlos yo, verlos yo, hacerme mis vídeos. Pero claro, no te das cuenta. Y el martes llegas a casa y llegas a las 6, no tienes entreno y estás hasta las 9 encerrado en el despacho. Te llaman para cenar. Ahora vengo. Iba, cenaba, voy, que tengo, ¿qué tal? Y me decían, bueno, buenas noches, nos vamos a la cama. Y dices, ¿qué he hecho, no? Claro, no tenía tiempo para mí, para cuidarme, para hacer bici. Ahora hago bici, hago yoga, bici 2 veces a la semana, un día yoga. No sé, son cositas que las había dejado de lado y que son salud. Y esto no lo puedes dejar de banda. Porque cuando lo dejé tuve la sensación de que estaba al límite. Al límite del estrés, de la ansiedad. Y lo digo abiertamente, ¿eh? Y entonces yo nunca estaba contento, iba a comer, siempre serio. O sea, me daba cuenta de que no... Y ahora la gente me ha dicho, desde que lo has dejado, has cambiado la cara, se te ve diferente, se te ve contento. Pues bueno, es lo que necesitaba quizás, ¿no? Y es esto, tengo tiempo para mí, para mi mujer y para ir a ver a mis hijos. Muy bien, muy buena reflexión, que al final es lo que estamos tratando, intentar que aprendáis cosas, y aquí vemos un ejemplo muy claro, pues que te tienes que dar cuenta dónde están tus límites. Al final, pues una persona puede explotar y hemos visto que puede estar al borde del precipicio, pero se puede salvar. Primero va la salud y después ya... Bueno, y déjame que te haga un inciso, ¿eh? He dicho la familia, pero es que mis amigos de toda la vida los había dejado totalmente de lado. Los había dejado de lado. O sea, ¿por qué? Porque los nacimientos de sus hijos, todo esto, o estaba jugando, o estaba entrenando, o no estaba, o me perdía muchísimas cosas. Yo me he perdido bodas de mis amigos, me he perdido comuniones, me he perdido, o sea, cosas que ahora lo ves y dices, pero es que no estaba afuera, viajando aquí y allá, y dices, ya los he recuperado, y es de las cosas que me dan también más alegría. Y hablando de límites, al final, bueno, nuestra opinión es que tú cruzaste un límite con el Lleida, lo llevaste a lo más alto de Europa, ganando las 3 CERS, y pues al final transformaste un poco el club en el sentido pues que el Lleida nunca había tenido tanta repercusión europea. ¿Cómo fue eso de las 3 CERS? ¿Cómo lo conseguiste? Si te digo la verdad, miras hacia atrás y dices, parece que no pueda ser. Pero lo hice primero con una base de muchos años, con sentido común, sin presionar a nadie cuando tuvimos las finales y todo lo que tuvimos, y solo, pues bueno, viendo que era parte del proceso, dejando fluir, sin presionar a nadie, y se dieron, estuvieron muy bien, pero miras atrás y dices, es que la primera ganamos al Breganze, jugadores espectaculares, la final con el Barcelos, jugadores que ahora en estos momentos están compitiendo en primerísimo nivel, todavía están jugando algunos, y dices, pero sin forzar la máquina, jugando, fluyendo, pero sobre todo creo que había un trabajo detrás de muchos años. Y también es verdad que a veces, pues bueno, en el momento indicado tienes jugadores que necesitas y las cosas salen, siempre digo salen por un porqué. Y creo que el porqué estaba ahí en el trabajo. Y hablando del Lleida, Albert, bueno, antes hablando con Sebas, me ha dicho que el Lleida, es más un club transitorio, ¿no? Porque fichan a jugadores que pueden tener un buen potencial, explotan
y después pues fichan por algún equipo de Portugal o por algún equipo del máximo nivel. Entonces yo te quería preguntar si crees que si es el objetivo ser un club transitorio, o si el hecho de ser un club transitorio te va a permitir pues mejorar los ingresos año a año, porque al final pues te vas vendiendo jugadores por un precio bastante alto, ¿no? Y vas mejorando los ingresos. Si ser un club transitorio te puede permitir llegar a ser un club top mundial. Yo creo que tenemos que partir de la base de que Lleida estamos muy lejos de Barcelona. Y Barcelona es donde está todo el hockey, ¿no? Los grandes jugadores y tal. ¿Qué pasa? Sí que es verdad que para muchos puede ser un club como de transición, como un trampolín, pero yo creo que cada vez es un club más consolidado. Y esto se hace a base de años. Y de hecho, ahora es más fácil llevar a algún jugador. Algunos lo pueden ver como un trampolín y otros lo pueden ver como un club serio, donde se trabaja bien y donde tenemos una ciudad detrás, que esto también es importante, ¿no? Por lo tanto, si me preguntas qué me gustaría, que fuese un club consolidado, con el 60% de jugadores nacidos en Lleida. En Lleida, provincia de Lleida, ¿eh? Hay algunos, evidentemente, Sergi Duc, Jordi Badia, cuando estaba Sergi Folguera, pues Sergi Folguera, uno de la Seu, otro de Belloc, el otro de Lleida, ¿vale? Ahora está Xavi Bosch, Juneda, no sé si me dejo alguno, creo que no. Pero quiero decir, este tendría que ser el objetivo, pero esto no es fácil, porque han salido de clubs muy humildes y muy pequeños, y se han hecho por trabajo, por ambición, por trabajo, por constancia, por regularidad, etcétera, etcétera, y porque han creído, y alguien también ha creído en ellos. Por lo tanto, a mí es lo que me gustaría, 60% gente de casa. Si me preguntas, para mí Sebas es un jugador de Lleida, por lo que lleva en Lleida, por la integración, vino por estudios, se pudo fichar, pero yo creo que es un club que a él le va como anillo al dedo, ¿me entiendes? Pero, ¿por qué? Porque a la que uno se siente identificado. Yo me fui Igualada para jugar en la Hockey Liga, antes División de Honor, y me quedé 19 años. O sea, es lo que tendríamos que conseguir. No es fácil, pero tendríamos que conseguirlo. Pero tiene que haber esto. Buen trabajo de base, ¿vale? Y los jugadores que son de Lleida tendrían que estar en Lleida. No tendrían que estar en Igualada, en Calafell, en donde sea, ¿no? Cada uno se va porque se va, ¿no? Pero tendrían que estar en Lleida. Es lo que me gustaría. Muy bien. Has dicho que los jugadores de Lleida tendrían que estar en Lleida. En tu caso, tu hijo ahora mismo está en las filas del Calafell. Y yo te quería preguntar un poco de cómo es entrenar a Sergi, a tu hijo. ¿Cómo se gestiona? ¿Qué pasa? ¿Después se transfiere a casa? Si no... Esta fue, seguramente, dentro de todo, es el principal motivo por lo que lo dejé. ¿Vale? Ya también había entrado anteriormente a Gerard. Gerard era portero. Él había hecho también CAFE aquí en Lleida. Ahora está siendo el preparador físico del Lleida. Exacto, con David. juntamente con David Ballestero. Él tiene una profesión que es bombero. Entonces, cuando entró de bombero, pues claro, a mí me lo puso más fácil, porque yo sabía que él en Hockey Liga le costaría mucho compaginar trabajo con desplazamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con Sergi fue más complicado, y uno de los principales motivos, siempre lo he dicho, es que yo me llevaba a casa y él se llevaba a casa nuestras desavenencias, porque yo en la pista no era su padre, yo era su entrenador. Entonces esto es algo que la familia se empezaba a ver, a veces iba muy bien, pero había veces que no. Y entonces ahí cuando se mezcla pues la madre con el hijo, pues evidentemente la madre defiende al hijo. Las madres defienden a los cachorros. Y esto es así, es ley de vida. Y entonces yo veía que me tenía que apartar para que Sergi hiciese su vida a nivel deportivo. Y en el momento que me aparté, yo me liberé, él se liberó y las relaciones fluyeron. Y de hecho,
Sergi a veces me llama, me dice, oye, quiero que te veas este partido. ¿Lo has visto? Digo, sí. ¿Y qué te parece? Quiero que me des feedback, quiero que me digas lo que piensas, dime lo que piensas, quiero saberlo. Entonces yo, objetivamente, no como padre, le digo todo lo que pienso. Y ahí, pues con Sergi, antes había una relación más complicada y ahora está en una relación mucho más buena, más fluida y que me pide consejo. Y cuando me dice, no me digas nada, no quiero hablar, yo no hablo. Yo solo hablo si él me lo pide. Y ya tiene su entrenador, tiene su staff técnico, por lo tanto... Sí, y ojalá todos los jugadores tuvieran no un padre, pero la figura de poder tener un entrenador que con un botón le digas hoy quiero feedback, hoy no quiero feedback, sí. Y te pueda dar un punto de vista, por lo menos a mí, que vengo de una familia que no entiende nada de hockey o entienden lo que he ido viviendo yo, pues este apoyo a veces te falta. Sí, pero que conste que yo no me meto en los aspectos tácticos, ¿eh? No, ya, o sea, más a nivel personal. Él tiene su entrenador, sí. El cual vosotros sabéis que es un íntimo amigo mío, Guillem Cabestany, y a veces me ha dicho, ¡fuah! Dice Sergi a veces, digo, ya sé cómo es, no hace falta que me lo digas, pero él tiene, evidentemente faltaría más, ¿no? Toda libertad para hacer lo que quiera. Sí. Y entonces ahí no me meto, yo en lo táctico no me meto nunca. No, yo me refería más a aspectos de aquí podrías haber ido más fuerte o aquí podrías haber hecho tú a nivel individual y no pues táctica colectiva que al final lo tiene que llevar el que lo tiene que llevar. Exacto. Errores más técnicos o más de decisión o, bueno, cosas que yo veo que le pueden ayudar. Muy bien, pues... Bueno, Albert, estamos llegando ya al final del episodio, está siendo un placer, pero siempre terminamos los episodios haciendo un juego final. ¿Qué es el Why Not Test, Sebas? ¿Qué es el Why Not Test? El Why Not Test es 10 preguntas rápidas que tienes que responder pues sí o no o escoger entre unas opciones y vamos a cronometrar cuántos segundos tardas. Y estamos teniendo un ranking que, por cierto, el primero es Xavi Estrada, que es el único. Hoy vamos a ver si lo superas o no. Que, por cierto, nos ha regalado... Su camiseta, sí, muchas firmada. Gracias, Xavier. Estamos muy agradecidos de que tengas aquí tu espacio y encima con una buena dedicatoria. Se ve bonita. Vale, bueno, ¿estás preparado, Albert? Xavier Estrada lo hizo en 37 segundos, creo. 37 segundos. 30,7, es verdad, 30,7. Bueno, intentaré, pero tenéis que ir rápidos vosotros. Yo intentaré también ser rápido. Pero bueno. A ver, ¿cómo sale? Vale, pues vamos a poner el cronómetro de Biel y Biel dispara. Venga, ¿estás preparado, Albert? Sí. 3, 2, 1. ¿Comida favorita? Caracoles. ¿Para ti el hockey es? Mi pasión. ¿Entrenar o jugar? Jugar. ¿Título más importante? Primera Copa Europa. ¿Y el más sufrido? Primera Copa Europa. ¿Igualada o Lleida? Igualada y Lleida. ¿Qué carrera volverías a vivir, como entrenador o como jugador? Volvería a empezar como jugador. ¿A qué partido volverías para revivir las emociones? Primera Copa Europa. ¿Mejor jugador que has entrenado? Roberto Di Benedetto. ¿Jugador de hockey que tendría que venir al podcast? Sergi Folguera. Muy bien. 35 segundos. Bueno. Está muy bueno. Es una buena marca. Yo creo que serás de los mejores, ¿eh? Sí. Porque Xavi Estrada... A mí, Biel, me ha sorprendido una cosa. No sé si lo has captado tú. 2 invitados, 2 comidas favoritas, caracoles. Hostia, es verdad. ¿Esto cómo es? verdad. Sí, los caracoles de Lleida. No. Cuando éramos jóvenes, nosotros y económicamente en casa estábamos como estábamos, el domingo se comía caracoles y conejo. ¿Y conejo por qué? Porque los caracoles los íbamos a buscar y el conejo lo criábamos nosotros. Por lo tanto, mi madre. Por lo tanto, lo que ahora para muchos es un lujo, para nosotros era una forma de vida. Y el domingo, si había caracoles y conejo a la paella y tal, conejitos y tal, te aseguro que era comida espectacular. Y si encima de postre había la crema catalana, ni te digo. Muy bien, pues buena anécdota para explicar. Exacto. Pues Albert, muchas gracias por venir aquí, por dedicarnos tu tiempo. Creo que ha salido
un episodio muy completo, tratando muchos temas, y yo me quedo con el tema del límite, de cómo frenar. Exactamente. ¿Tú, Biel? Sí, igual. O sea, es donde más me ha quedado, ¿no? Que a veces hay que decir no. O sea, no siempre podemos decir que sí a todo, y a veces hay que observar, sobre todo, ver lo que estamos haciendo y pararnos a observar y decidir, ¿no? Y priorizar, sobre todo. Y bueno, a ver, siempre cerramos los episodios, bueno, los cierra el entrevistado, ¿vale? Mirando a cámara, a esa Sí. cámara, con una reflexión, la que quieras, lo que te salga de dentro, ¿vale? Así que todo tuyo. Bueno, reflexión. Mira, reflexión cada vez lo tengo más claro. Es vivir el momento que te toca vivir. Yo podría hablar de diferentes momentos de mi vida, pero lo más importante es vivirlo, y vivirlo con plena conciencia. Todo lo que hagas, sea entrenar, sea jugar, sea estudiar, sea vivir, sea disfrutar, sea comer, sea lo que sea, vivirlo y disfrutarlo, porque momentos, cuando te das cuenta, pasan, y cuando han pasado, ya está, nada más.